los principales robos de bancos de todos los tiempos ocurrió en diciembre de 2012 y en febrero de 2013, cuando una red mundial de criminales cibernéticos logró robar 45 millones en 2 operaciones de piratería informática. Los problemas creados por el robo de banco de 45 millones utilizando tarjetas de cajero automático falsificadas ilustran algunas de las razones por las que las empresas necesitan poner especial atención en la seguridad de los sistemas de información. Los sistemas digitales de tarjetas de crédito y de cajeros automáticos son herramientas sumamente útiles tanto para individuos como para empresas. Sin embargo, desde el punto de vista de la seguridad y como se ilustra en el caso, son vulnerables a los hackers que pudieron acceder a los datos supuestamente protegidos de cuentas de tarjetas y usar estos datos para crear tarjetas falsificadas con las que atracaron numerosos cajeros automáticos. El diagrama de apertura del capítulo dirige la atención a los puntos importantes generados por este caso y este capítulo, aunque los procesadores de pagos de tarjetas de débito y crédito tienen cierta seguridad implementada en los sistemas de información. Bueno, en este diagrama de apertura tenemos los sistemas de información que previenen el robo de datos y de identidad, las soluciones de negocios, que es proteger activos financieros, reducir costos de operación. Los desafíos de negocios, que en tecnología de protección de tarjetas obsoletas y seguridad de redes y bases de datos débiles. En la administración, desarrollar políticas y planes de seguridad, seleccionar tecnologías de seguridad. En organización, desarrollar procesos de pago, emitir tarjetas de crédito y débito. En la tecnología, implementar tecnología de tira magnética y implementar tecnología EMV. ¿Por qué son vulnerables los sistemas? Cuando se almacenan en forma electrónica, grandes cantidades de datos son vulnerables a muchos más tipos de amenazas que cuando estaban en forma manual. Los sistemas de información se interconectan en distintas ubicaciones a través de las redes de comunicaciones. El potencial de acceso sin autorización, abuso o fraude no se limita a una sola ubicación, sino que puede ocurrir en cualquier punto de acceso en la red. Esta figura ilustra las amenazas más comunes contra los sistemas de información contemporáneos. En el entorno de computación cliente-servidor multinivel que se ilustra en esta figura, hay vulnerabilidades en cada capa en las comunicaciones entre ellas. Los usuarios en la capa de cliente pueden provocar daños al introducir errores o acceder a los sistemas sin autorización. Es posible acceder a los datos que fluyen a través de las redes, robar datos valiosos durante la transmisión o alterar mensajes sin autorización. La radiación también puede interrumpir una red en diversos puntos. Los intrusos pueden lanzar ataques de negación de servicio o software malicioso para interrumpir la operación de los sitios web. Aquellas personas capaces de penetrar en los sistemas corporativos pueden destruir o alterar los datos corporativos almacenados en bases de datos o archivos. Los sistemas fallan si el hardware de computadora se descompone, no está configurado en forma adecuada o se daña por el uso inapropiado o actos delictivos. Los errores en la programación, una instalación incorrecta o los cambios no autorizados hacen que el software de computadora falle. Las fallas de energía, inundaciones, incendios u otros desastres naturales también pueden perturbar en los sistemas computacionales. Tenemos el cliente, que es el usuario, que es acceso sin autorización, errores. Línea de comunicaciones, intervención, sniffing, alteración de mensajes, robo y fraude y la radiación. Los servidores corporativos, piratería, informática, malware, robo y fraude, vandalismo, ataques de negación de servicio. Y los sistemas corporativos, que es el hardware, los sistemas operativos y el software de la base de datos, el robo de datos, copia de datos, alteración de datos, falla de hardware y falla de software. La arquitectura de una aplicación basada en web tiene por lo general un cliente web, un servidor y sistemas de información corporativos vinculados a base de datos. Cada uno de estos componentes presenta desafíos y vulnerabilidades de seguridad. Las inundaciones, los incendios, las fallas de energía y otros problemas eléctricos pueden provocar interrupciones en cualquier punto de red. Vulnerabilidades de Internet. Las redes públicas grandes, como Internet, son más vulnerables que las redes internas, ya que están abiertas prácticamente para cualquier persona. Internet es tan grande que cuando ocurren abusos pueden tener un impacto muy amplio. Cuando Internet se vuelve parte de la red corporativa,
Los sistemas de información de la organización son aún más vulnerables a las acciones de personas ajenas a la institución. El servicio telefónico basado en la tecnología de Internet es más vulnerable que la red de voz conmutada si no se opera a través de una red privada segura. La mayor parte del tráfico de voz sobre IP o a través de la red de Internet pública no está cifrado, por lo que quien quiera que tenga una red puede escuchar las conversaciones. Los hackers pueden interceptar conversaciones o apagar el servicio de voz al inundar con tráfico fantasma los servicios que soportan la VoIP. La vulnerabilidad también ha aumentado debido al extenso uso del correo electrónico, la mensajería instantánea y los programas de compartición de archivos de igual a igual. El correo electrónico puede contener adjuntos que sirven como trampolines para el software malicioso o el acceso sin autorización a los sistemas corporativos internos. Los empleados pueden usar mensajes de correo electrónico para transmitir valiosos secretos comerciales, datos financieros o información confidencial de los clientes a recipientes no autorizados. Las aplicaciones de mensajería instantánea populares para los consumidores no utilizan una capa segura para los mensajes de texto, por lo que personas externas pueden interceptarlos y leerlos durante la transmisión a través de la red Internet pública. La actividad de mensajería instantánea a través de Internet puede utilizarse en algunos casos como una puerta trasera hacia una red que de otra forma sería segura. En la compartición de archivos a través de redes de igual a igual, como las que se utilizan para compartir música ilegal, también se pueden transmitir software malicioso o exponer la información en las computadoras individuales o corporativas a personas ajenas. Desafíos de seguridad inalámbrica. ¿Es seguro iniciar sesión en una red inalámbrica en un aeropuerto, biblioteca u otra ubicación pública? Depende de qué tan alerta esté usted. Incluso la red inalámbrica en su hogar es vulnerable, debido a que las bandas de radiofrecuencia son fáciles de explorar. Las redes Bluetooth y Wi-Fi son susceptibles a la piratería informática por parte de intrusos fisgones. Intrusos externos equipados con laptops, tarjetas de red inalámbricas, antenas externas y software de piratería informática pueden infiltrarse con facilidad en las redes de área local, que utilizan el estándar 802.11. Los hackers utilizan esas herramientas para detectar redes no protegidas, monitorear el tráfico de red y en algunos casos obtener acceso a Internet o a redes corporativas. La tecnología de transmisión Wi-Fi se diseñó para facilitar el proceso de las estaciones de encontrarse y escucharse entre sí. Los identificadores de conjuntos de servicios que identifican los puntos de acceso en una red Wi-Fi se transmiten varias veces, y los programas husmeadores de los intrusos pueden detectarlos con bastante facilidad. En muchos lugares, las redes inalámbricas no tienen protecciones básicas contra la técnica de wall driving, en la que los espías conducen cerca de edificios o se estacionan afuera de estos y tratan de interceptar el tráfico de la red inalámbrica. Un intruso que se haya asociado con un punto de acceso al utilizar el CCID correcto es capaz de acceder a otros recursos en la red donde, digamos, usa el sistema operativo Windows para determinar que otros usuarios están conectados a la red y acceder a los discos duros de sus computadoras, de modo que se puede abrir o copiar sus archivos. Los intrusos también utilizan la información que han recopilado para establecer puntos de acceso falsos en un canal de radio diferente, en ubicaciones físicas cercanas, o los usuarios para obligar el controlador de interfaz de red de radio de un usuario a asociarse en el punto de acceso falso. Una vez que ocurre esta asociación, los hackers que utilizan el punto de acceso falso pueden capturar los nombres y contraseñas de los usuarios desprevenidos. Software maliciosos, virus, gusanos, caballos de Troya y spyware. Los programas de software malicioso se conocen como malware e incluyen diversas amenazas como virus de computadora, gusanos y caballos de Troya. Un virus de computadora es un programa de software malintencionado que se une a otros programas de software o archivos de datos para poder ejecutarse, por lo general sin el conocimiento o permiso del usuario. La mayoría de los virus de computadora entregan una carga útil, la cual puede ser benigna en cierto sentido, como las ilustraciones para mostrar un mensaje o una imagen, o puede ser muy destructiva. Tal vez destruya programas o datos, trabe la memoria de la computadora, aplique formato al disco duro o haga que los programas se ejecuten de manera incorrecta. Por lo general, los virus se
esparcen de una computadora a otra cuando los humanos realizan una acción, como enviar un archivo adjunto de correo electrónico o al copiar un archivo infectado. A continuación tenemos una tabla de ejemplos de códigos maliciosos, como puede ser el Conflicker, que es de tipo gusano, que se detectó en noviembre de 2008 y sigue vigente. Utiliza las fallas en el software de Windows para tomar el control de las máquinas y vincularlas a una computadora virtual que se puede controlar de forma remota. Tiene más de 5 millones de computadoras bajo su control en todo el mundo y es difícil de erradicar. Así como tenemos tenemos el Storm, que es del tipo gusano, caballo de Troya, el Seizer, que es el tipo gusano, el MyDOM, que es de tipo gusano, el Sovic.f, que es del tipo gusano, el I Love You, que es un virus, y el Melissa, que es un macrovirus gusano. Como se puede ver, cada uno con su descripción. Los hackers y los crímenes por computadora. Un hacker es un individuo que intenta obtener acceso sin autorización a un sistema computacional. Dentro de la comunidad de hackers, el término cracker se utiliza con frecuencia para detonar a un hacker con intenciones criminales, aunque en la prensa pública los términos hacker y cracker se utilizan sin distinción. Los hackers y los crackers obtienen acceso sin autorización al encontrar debilidades en la protección de seguridad empleada por los sitios web y los sistemas computacionales. A menudo aprovechan las diversas características de Internet que los convierten en sistemas abiertos fáciles de usar. Las actividades de los hackers se han ampliado mucho más allá de la mera instrucción en los sistemas, para incluir el robo de bienes e información, así como daños en los sistemas y el cibervandalismo, que es la interrupción, desfiguración o destrucción intencional de un sitio web o sistema de información corporativo. Por ejemplo, un grupo de hackers del régimen pro-sirio, conocido como el Ejército Sirio Electrónico, pirateó la cuenta de Twitter, el blog y la página de Facebook de Skype a principios de enero de 2014, publicando un mensaje falso en el que leía: "No use correos electrónicos de Microsoft, están monitoreando sus cuentas y venden los datos a los gobiernos". A continuación se muestran ejemplos de crimen por computadora. Computadoras como blancos de crimen: violar la confidencialidad de los datos computarizados protegidos, acceder sin autorización a un sistema computacional, acceder de manera intencional a una computadora protegida para cometer fraude, acceder de manera intencional a una computadora protegida para causar daño por negligencia o deliberadamente, transmitir de manera intencional un programa o código de programa o comando que provoque daños intencionales a una computadora protegida, amenazar con provocar daños a una computadora protegida. Computadoras como instrumentos de crimen: el robo de secretos comerciales, la copia sin autorización de software o propiedad intelectual protegida por derechos de autor como artículos, libros, música y video, los esquemas para defraudar, el uso del correo electrónico para amenazas o acoso, el tratar de manera intencional de interceptar comunicaciones electrónicas, el acceder de manera ilegal a las comunicaciones electrónicas almacenadas como el correo electrónico y el correo de voz, y transmitir o poseer pornografía infantil utilizando una computadora. A continuación les muestro las principales filtraciones de información. La filtración de información eBay. Un ataque cibernético en los servidores de eBay durante febrero y marzo de 2014 compromete la base de datos, que contiene nombres de clientes, contraseñas cifradas, direcciones de correo electrónico, direcciones físicas, números telefónicos y fechas de nacimiento. No se accedió a los datos financieros, pero la información es útil para el robo de identidad. Tenemos a Herald Payment Systems, que en 2018 criminales encabezados por el hacker de Miami Albert González instalaron software espía en la red computacional de Herald Payment Systems, un procesador de pagos ubicado en Princeton, Nueva York, y robaron los números de alrededor de 100 millones de tarjetas de crédito y débito. González fue sentenciado en 2010 a 20 años en prisión federal, y Herald pagó alrededor de 140 millones en multas y resoluciones. Tenemos a TGX, una filtración de información de TGX en 2007. El minorista, que posee cadenas nacionales como TG Maxx y Marshalls, costó al menos 250 millones. Los criminales cibernéticos tomaron más de 45 millones de números de tarjetas de crédito y débito, algunos de los cuales se usaron después para comprar millones de dólares en disposición de electrónicos de Walmart y otras tiendas.
Albert González, que desempeñó un rol principal en el ataque pirata a Heraldry, también fue vinculado a este ataque cibernético. Epsilon. En marzo de 2011, piratas informáticos robaron millones de nombres y direcciones de correo electrónico de la empresa de marketing por correo electrónico Epsilon, que maneja listas de correo electrónico para los principales minoristas y bancos como Best Buy, JP Morgan, T-Mobile y Walgreens. Los costos podrían variar de 100 millones a 4.000 millones, dependiendo de lo que ocurra con los datos robados. La mayoría de los costos se deben a la pérdida de clientes por una reputación dañada. Sony. En abril de 2011, piratas informáticos obtuvieron información personal, incluyendo números de tarjeta de crédito, débito y cuentas bancarias de más de 100 millones de usuarios de PlayStation Network y de Sony Online Entertainment. La infiltración podría costar a Sony y a los emisores de las tarjetas de crédito un total de 2.000 millones. Fraude del clic. Cuando usted hace clic en un anuncio mostrado por un motor de búsqueda, por lo general el anunciante paga una cuota por cada clic que se dirige a los comprobadores potenciales a sus productos. El fraude del clic ocurre cuando un individuo o programa de computadora hace clic de manera fraudulenta en un anuncio en línea, sin intención de aprender más sobre el anunciante o de realizar una compra. El fraude del clic se ha convertido en un grave problema en Google y otros sitios web que cuentan con publicidad en línea del tiempo pago por clic. Algunas compañías contratan a terceros para hacer clic de manera fraudulenta en los anuncios del competidor para debilitarlos al aumentar sus costos de marketing. El fraude del clic también se puede perpetrar con programas de software que se encargan de hacer el clic. Con frecuencia se utilizan botnets para este fin. Los motores de búsqueda como Google tratan de monitorear el fraude del clic, pero no han querido hacer públicos sus esfuerzos por lidiar con el problema. Ahora les hablaré sobre las amenazas globales, ciberterrorismo y guerra informática. Las actividades cibercriminales que hemos descrito, lanzamiento de malware, ataques de negación de servicios y sondas de phishing no tienen fronteras. Los servicios de ataque para malware se alojan ahora en 206 países y territorios de acuerdo con el más reciente informe avanzado de amenazas de FireEye. Las fuentes más populares de ataques de malware son Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, China, Países Bajos, Reino Unido y Rusia. La naturaleza global de Internet hace posible que las cibercriminales operen y hagan daño en cualquier parte del mundo. Las vulnerabilidades de Internet también hacen de los individuos, incluso estados de naciones enteras, blancos fáciles para los ataques piratas con motivos políticos para realizar sabotaje y espionaje. La guerra informática es una actividad patrocinada por el Estado, diseñada para paralizar y vencer a otro Estado o nación al penetrar en sus computadoras o redes con el fin de provocar daños y perturbación. Por lo general, los ataques de la guerra informática se han extendido mucho más, son sofisticados y potencialmente devastadores. Hay 250.000 sondas tratando de entrar en las redes del Departamento de Defensa de Estados Unidos cada hora, y los ciberataques a las agencias federales de Estados Unidos han aumentado 150% desde 2008. A través de los años, los hackers han robado planos de sistemas de rastreo de misiles, dispositivos de navegación satelital, drones de vigilancia y aviones de caza de vanguardia. La guerra informática representa una grave amenaza para la infraestructura de las sociedades modernas, ya que sus principales instituciones financieras, de salud, gubernamentales e industriales dependen de Internet para su funcionamiento diario. La guerra informática también implica defenderse contra este tipo de ataques. El caso de estudio al final del capítulo analiza este tema con mayor detalle. Ahora presentamos las amenazas internas, los empleados. Nuestra tendencia es pensar que las amenazas de seguridad para una empresa se originan fuera de la organización. De hecho, los trabajadores internos de la compañía representan graves problemas de seguridad. Los empleados tienen acceso a información privilegiada y al haber procedimientos de seguridad interna descuidados son capaces de vagar por los sistemas de una organización sin dejar rastro. Estudios han encontrado que la falta de conocimiento de los usuarios es la principal causa de fugas de seguridad en las redes. Muchos empleados olvidan sus contraseñas para acceder a los sistemas computacionales o permiten que sus compañeros de trabajo las utilicen, lo cual compromete al sistema. Algunas veces los intrusos maliciosos que buscan acceder al sistema engañan a los empleados para que revelen sus contraseñas al pretender ser miembros legítimos de la compañía que necesitan información. A esta práctica se le conoce como ingeniería social. Tanto los usuarios finales como los especialistas en sistemas de información
Son también una principal fuente de los errores que se introducen en los sistemas de información. Los usuarios finales introducen errores al escribir datos incorrectos o al no seguir las instrucciones propias para procesar los datos y utilizar el equipo de cómputo. Los especialistas de sistemas de información pueden crear errores de software mientras diseñan y desarrollan nuevo software o dan mantenimiento a los programas existentes. Y por último, para terminar el capítulo 8.1, hablaremos de la vulnerabilidad del software. Los errores de software representan una constante amenaza para los sistemas de información, ya que provocan pérdidas incontables en cuanto a la productividad y algunas veces ponen en peligro a las personas que usan o dependen de los sistemas. La complejidad y el tamaño cada vez mayores de los programas de software, aunados a la complejidad y el tamaño cada vez mayores de los programas de software anunciados a las exigencias de una entrega oportuna en los mercados han contribuido al incremento en las fallas o vulnerabilidades del software. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Arreola. Les voy a presentar el punto 8.2, que viene siendo el tema ¿cuál es el valor de negocios de la seguridad y el control? Comencemos. Existe una gran cantidad de empresas que se abstraen de invertir mucho en la seguridad, debido a que no se relaciona directamente con los ingresos de ventas. Sin embargo, es vital proteger los sistemas de información. Existen diferentes activos de información muy valiosos que deben ser protegidos. Dichos sistemas pueden alojar información confidencial sobre impuestos, activos financieros, registros médicos y las revisiones del desempeño en el trabajo. También pueden contener información sobre operaciones corporativas, secretos de Estado, planes de desarrollo de nuevos productos y estrategias de marketing. Los sistemas que no pueden funcionar debido a salidas de seguridad o tecnología defectuosa pueden generar un impacto permanente en la salud financiera de una empresa. Un control de seguridad inadecuado puede generar una gran responsabilidad legal. Una empresa no solo debe proteger sus propios activos de información, sino también la de sus clientes, empleados y socios de negocios. Requerimientos legales y regulatorios para la administración de registros electrónicos. Existen diferentes regulaciones gubernamentales implementadas en Estados Unidos, las cuales obligan a las compañías a tomarse la seguridad y el control con más seriedad. Es decir, las empresas se enfrentan a nuevas obligaciones legales en cuanto a la retención, almacenaje de registros electrónicos y la protección de la privacidad. Las empresas dedicadas a la industria de servicios médicos deberán cumplir con la Ley de Responsabilidad y Portabilidad de los Seguros Médicos HIPAA de 1996. La HIPAA describe las reglas de seguridad y privacidad médica, además de los procedimientos para simplificar la administración de la facturación de servicios médicos y para automatizar la transferencia de datos sobre servicios médicos entre los proveedores de los servicios médicos, los contribuyentes y los planes. Dicha ley especifica estándares de privacidad, seguridad y transacciones electrónicas para los proveedores de servicios médicos que manejan la información de los pacientes. Además, establece penalizaciones por violar la privacidad médica, divulgar información sobre los registros de los pacientes por correo electrónico o el acceso a la red sin autorización. Las empresas dedicadas a los servicios financieros deberán cumplir con la Ley de Modernización de Servicios Financieros impuesta en 1999, mejor conocida como Ley Gramm-Leach-Bliley. Esta ley requiere que las instituciones financieras garanticen la seguridad y confidencialidad de los datos de los clientes.
los cuales se deben almacenar en un medio seguro y se deben implementar medidas de seguridad especiales para proteger dichos datos en los medios de almacenamiento y durante la transmisión. Si tenemos una compañía que cotiza en bolsa de valores, se deberá cumplir con la Ley de Reforma de Contabilidad Pública de Compañías y Protección al Inversionista, implementada en 2002, mejor conocida como Ley Sarbanes-Oxley. Esta ley se diseñó para proteger a los inversionistas después de los escándalos financieros. Básicamente, Sarbanes-Oxley se refiere a asegurar que se implementen controles internos para gobernar la creación y documentación de la información en los estados financieros. Como se utilizan sistemas de información para generar, almacenar y transportar dichos datos, la legislación requiere que las empresas consideren la seguridad de los sistemas de información y otros controles requeridos para asegurar la integridad, confidencialidad y precisión de sus datos. Evidencia electrónica y análisis forense de sistemas. Una política efectiva de retención de documentos electrónicos asegura que los documentos electrónicos, el correo electrónico y otros registros estén bien organizados, sean accesibles y no se retengan demasiado tiempo ni se descarten demasiado pronto. También refleja una conciencia en cuanto a cómo perseverar la potencial evidencia para el análisis forense de sistemas, que es el proceso de recolectar, examinar, autenticar, preservar y analizar científicamente los datos retenidos o recuperados de medios de almacenamiento de computadora, de tal forma que la información se pueda utilizar como evidencia en un juzgado. Se encarga de los siguientes problemas: recuperar datos de las computadoras y preservar al mismo tiempo la integridad confidencial, almacenar y manejar con seguridad los datos electrónicos recuperados, encontrar información importante en un gran volumen de datos electrónicos, presentar la información a un juzgado. La evidencia electrónica puede residir en medios de almacenamiento de computadora, en forma de archivos de computadora y como datos ambientales que no son visibles para el usuario promedio. Un ejemplo podría ser un archivo que se haya eliminado en discos duros de PC. Los datos que un usuario tal vez haya borrado de un medio de almacenamiento de computadora se pueden recuperar por medio de varias técnicas. Los expertos de análisis forense de sistemas tratan de recuperar dichos datos ocultos para presentarlos como evidencia. Sería conveniente que una empresa tomara conciencia del análisis forense de sistemas para incorporarlo al proceso de planeación de contingencia. El CEO, los especialistas de seguridad, el personal de sistemas de información y los asesores legales corporativos deberían trabajar en conjunto para implementar un plan que se pueda ejecutar en caso de que surja una necesidad legal. Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son los componentes de un marco de trabajo organizacional para la seguridad y el control. Vamos a empezar con los controles de sistema de información. Los controles de sistema de información pueden ser manuales y automatizados. Consisten tanto en controles generales como de aplicación. Los controles generales gobiernan el diseño, la seguridad y el uso de los programas de computadora, además de la seguridad de los archivos de datos en general, a lo largo de toda la infraestructura de la tecnología de la información de la organización. En conjunto, los controles generales se asignan a todas las aplicaciones computarizadas y consisten en una combinación de hardware y software y un procedimiento manual que crean un entorno de control general. Los controles generales se encuentran como
controles de software, controles de hardware, físicos, controles de operación de computadora, controles de seguridad de datos, controles sobre la implementación del proceso del sistema y controles de administración. Los controles de aplicación son controles específicos únicos para cada aplicación computarizada como nómina o procesamiento de pedidos. Implican procesamientos tanto automatizados como manuales, los cuales aseguran que la aplicación procede de una forma complementa y precisa únicamente de los datos autorizados. Los controles de aplicación se pueden clasificar como número 1, controles de entrada, número 2, controles de procesamiento y número 3, controles de salida. Muy bien, los controles de entrada verifican la precisión e integridad de los datos cuando estos entran al sistema. Hay controles de entrada específicos para autorización de la entrada, conversión de datos, edición de datos y manejo de errores. Los controles de procesamiento establecen que los datos sean completos y precisos durante la actualización y los controles de salida aseguran que los resultados de procesamiento de computadora sean precisos, completos y se distribuyan de manera propia. Como también es muy importante la evaluación de riesgos. Antes de que la compañía consiga recursos a los controles de seguridad y sistemas de información, se debe saber qué activos requieren protección y el grado de vulnerabilidad de estos. Una evaluación de riesgos ayuda a responder estas preguntas y determinar el conjunto más eficiente de controles para la protección de activos. Una evaluación de riesgos determina el nivel de riesgo para la empresa si no se controla adecuadamente una actividad o procesamiento específico. No todos los riesgos se pueden anticipar o medir para la mayoría de las empresas. Podrá adquirir cierta comprensión de los riesgos a los que se enfrentan, como también la política de seguridad. Una vez que se identifiquen los principales riesgos para un sistema, la compañía tendrá que desarrollar una política de seguridad para proteger los activos. Una política de seguridad consta de enunciados que clasifican los riesgos de información, identifican los objetos de seguridad aceptables e incluso los mecanismos para lograr los objetivos. La política de seguridad controla las políticas que determinan el uso aceptable de los recursos de información de la empresa y qué miembros de compañía tienen acceso a los activos de información. Una política de uso aceptable, AUP, define los usos admisibles de los recursos de la información y equipo de cómputo de la empresa e incluye la computadora, laptop y de escritorio, dispositivo inalámbrico, teléfonos y hasta el Internet. Las políticas deben clasificar la política de compañía con respecto a la privacidad, responsabilidad de los usuarios y uso personal tanto de equipo como de las redes de la compañía. La política de seguridad también comprende provisiones para administrar la identidad. Como también es muy importante la planificación de recuperación de desastres y planificación de la continuidad de los negocios. Bueno, consiste en la planificación de recuperación de desastres, ideas, planes para restaurar los servicios de cómputo y comunicaciones después de haberlos interrumpido. El principal enfoque de los planes de recuperación de desastres en los aspectos técnicos involucrados en mantener los sistemas en funcionamiento, tales como qué archivos respaldan, el mantenimiento de los sistemas de cómputo y el respaldo de los servicios de desastres. Como también es muy importante la función de la auditoría. Bueno, consiste en una auditoría de sistemas de información examinada en el entorno de seguridad general de la firma, además de controles del gobierno de los sistemas de información individuales. El auditor debe rastrear el flujo de las transiciones. De ejemplo, a través del sistema de realizar pruebas utilizando, si es apropiado o no, el software de auditoría automatizado. La auditoría de sistemas de información también puede examinar la calidad de los datos. Bueno, a continuación les mostraré una tabla sobre las reglas de acceso para un sistema personal.
Está el perfil 1 de seguridad y el perfil 2 de seguridad. Bueno, estos dos ejemplos representan dos perfiles de seguridad o patrones de seguridad de datos que podrían encontrar en un sistema de personal. Dependiendo del perfil de seguridad de un usuario, tendría ciertas restricciones sobre el acceso de varios sistemas ubicados en datos de organización. Es todo por mi parte. Mi nombre es Valeria Valenzuela Frías y yo les voy a hablar sobre el tema 8.4. ¿Cuáles son las herramientas y tecnologías más importantes para salvaguardar los recursos de información? Pues bueno, como ya sabemos, las empresas cuentan con un cúmulo de tecnologías. Estas son para proteger sus recursos de información, así como herramientas para administrar las identidades de los usuarios, evitar el acceso no autorizado a los sistemas y datos, también asegurar la disponibilidad del sistema y asegurar la calidad del software. La administración de la identidad y la autenticación. Las compañías grandes y medianas tienen infraestructuras de TI complejas y muchos sistemas distintos, cada uno obviamente con su propio conjunto de usuarios. El software de administración de identidad automatiza el proceso de llevar el registro de todos estos usuarios y sus privilegios de sistemas, ya que asigna a cada usuario una identidad digital única para acceder a cada sistema. También tiene herramientas para autenticar a usuarios que protegen las identidades de los usuarios y controlar el acceso a los recursos del sistema. Para obtener acceso a un sistema, es necesario que el usuario tenga autorización y esté autenticado. La autenticación más que nada se refiere a la habilidad de saber que una persona es quien dice ser. La forma más común que se conoce de establecer la autenticación, pues es mediante el uso de contraseñas, que obviamente solo conocen los usuarios autorizados. Un usuario final utiliza una contraseña para iniciar sesión en un sistema computacional y también puede usar contraseñas para acceder a sistemas y archivos específicos. Sin embargo, pues es muy común que las contraseñas para acceder las compartan o las elijan independientemente que sean fáciles de adivinar, lo cual pues eso les promete la seguridad. Los sistemas de contraseñas que son demasiado rigurosos entorpecen la productividad de los empleados. Este diagrama es una página de ejemplo pues de una lista que viene siendo las debilidades de control, donde un auditor podría encontrar en un sistema de préstamos de un banco comercial local. En este formulario, pues los auditores se ayudan a registrar y evaluar las debilidades de control, además de que muestran los resultados de analizar esas debilidades con la gerencia, así como cualquier acción correctiva que se realice en la gerencia. Los firewalls, sistemas de detección de intrusos y software antivirus. Los firewalls evitan que los usuarios sin autorización accedan a redes privadas. Un firewall es una combinación de un hardware con un software que controla el flujo de tráfico de red entrante y saliente. Por lo general, se colocan entre las redes internas privadas de la organización y las redes externas que no son de confianza como Internet, aunque también se pueden utilizar firewalls para proteger una parte de la red de una compañía del resto de la red. El firewall actúa como un portero que examina las credenciales de cada usuario antes de otorgar el acceso ante una red. Este identifica nombres, direcciones IP, aplicaciones y diversas características del tráfico entrante.
Los sistemas de detección de intrusos van de la mano con los firewalls, ya que en la actualidad los distribuidores de seguridad comercial proveen herramientas de detección de intrusos y servicios para así proteger contra el tráfico de red sospechoso, también así con los internos de acceder a los archivos y bases de datos. La seguridad en las redes inalámbricas. El estándar de seguridad inicial desarrollado para Wi-Fi, conocido como privacidad equivalente a cableado, no es muy efectivo debido a que es relativamente fácil descifrar sus claves de cifrado. A pesar de sus fallas, esto ofrece algún margen de seguridad si los usuarios de Wi-Fi recuerdan activarla. Las corporaciones o bien las empresas pueden mejorar aún más la seguridad de Wi-Fi si la utilizan junto con la tecnología de redes privadas virtuales para acceder a los datos corporativos internos. Esto facilita muchísimo más la producción de sus seguridades. El cifrado e infraestructura de clave pública. Muchas empresas usan el cifrado para proteger la información digital que almacenan, transfieren por medios físicos o envían a través del Internet. El cifrado es el proceso de transformar texto a datos simples en texto cifrado, que no pueda leer nadie más que el emisor y el receptor deseado. Para cifrar los datos se utiliza un código numérico secreto, conocido como la clave de cifrado, que transforma los datos simples en texto cifrado. El receptor debe descifrar ese mensaje. Otro de los temas que van de la mano con la seguridad va el aseguramiento de la disponibilidad del sistema. Otro son los aspectos de seguridad para la computación en la nube y la plataforma digital móvil. Aquí ya entran, aparte de la computadora de escritorio, entran las laptops, también los dispositivos móviles pues que se usan diario. Y pues por último, y para cerrar este tema muy importante, es el aseguramiento de la calidad del software, ya que pues sin él no tendríamos un buen desarrollo.